Quiero invitarlos a que vayamos a nuestras Biblias y quiero invitarlos a ir a este pasaje que leímos y vamos a leerlo nuevamente. Pues vemos, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos, agradecemos tu bondad, es inmerecida, pero te ha placido ofrecer a tu Hijo Jesucristo para rescatar a tu pueblo. Bendice cada corazón presente y que tu palabra sea refrigerio, sea instrucción y también sea espada de doble filo, que hoy penetre nuestra alma. Bendice, oh Dios, tu palabra y permite, oh Dios, que podamos ser llenos de ella. Gracias te damos en tu nombre. Amén. Bueno, quiero invitarlos y llevarlos a este pasaje que está allí en esta carta de Hebreos. El escritor no sabemos con exactitud si fue Pablo o otro discípulo, pero es una carta que habla a nuestro corazón y declara a Jesús como Señor y Rey. Ahora, esta porción del libro de los Hebreos también es una porción bien conocida. Por si lo vemos en sentido general, estos 3 versos, hay, podemos decir, 3 llamados que hoy nos está haciendo el Señor a la iglesia. 3 llamados para la iglesia. Mantengamos, consideremos y congreguémonos. Es un llamado prioritario para la iglesia. Hoy estamos aquí congregados. No es que no conozcamos estos llamados, pero vamos a analizar un poco más. Hay algo que este pasaje no está dicho a inconversos, personas que no conocen a Cristo. Usted tiene que entender que esta porción está dada para la iglesia. No es para la gente que están caminando en la calle, que no les interesa a Dios y están viviendo en su pecado. Este pasaje es para la iglesia. Así que le puedes decir, a la que está a tu lado le puedes decir, es para ti y para mí. Es para la iglesia. Este pasaje es un llamado para nosotros, los creyentes, en donde quiera que estemos. El primer llamado, ¿cuál era? Mantengamos. Pero miren, no solamente mantengamos, ¿qué debemos de mantener? ¿Qué dice el pasaje? Mantengamos la profesión, dicen algunas versiones, pero lo más exacto para entenderlo mejor, mantengamos la confesión. La confesión, y dice el pasaje, de nuestra esperanza. ¿Qué te identifica como creyente? ¿Qué da esperanza a tu vida? ¿Cuál es tu fe? A eso se refiere. Mantener la confesión, podemos decir una confesión de fe de nuestra esperanza. En el sentido de que es lo que yo creo como creyente, lo que me identifica, nuestra esperanza. Si leen los versos anteriores, ahí en el capítulo 10, la esperanza es el mensaje del Evangelio. El anuncio dado en los versos anteriores es la proclamación del mensaje centrado en Jesús. Nuestra confianza debe estar solamente puesta en Jesús. Dice el verso 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este es como decir el cierre de este capítulo. Ahora, hay algo importante. Si yo te pregunto en qué crees, si alguien entra y pregunta a la iglesia a Renacer, ¿qué creen ustedes? Hay gente que andan así por el mundo y ven una reunión y ahí llegan y quieren preguntar qué está pasando. Si alguien entrara así como que extraviado, tal vez ve adelante que hay una cruz y una estrella de David porque era una antigua sinagoga judía, y dice, déjame entrar y les preguntar a ustedes, ¿qué creen ustedes?
¿En qué creen? ¿Cuál es su confesión? ¿Qué ustedes dirían? Cuando hablamos de confesión de fe, estamos hablando de un mensaje completo. Eso es una declaración de fe. Creemos que Cristo nos salvó. Pero eso no define qué tú crees. O sea, mantengamos la confesión de nuestra esperanza. Está hablando de mantener tu mensaje, lo que tú crees, confiesa, un mensaje completo. Pero el pasaje define un poco más esto. Miren, si me preguntaran a mí, coincido con la Confesión Bautista de Londres de 1689, la cual confiesa la suficiencia y autoridad de las Escrituras, la cual declara la soberanía de Dios, la cual declara que la salvación solamente es por gracia, mediante la fe en Jesucristo y en más nadie. Y ahí elimino a María, elimino a los santos, elimino a toda idolatría. Y es una confesión que tiene una doctrina de la iglesia y una teología reformada. Ahora, ¿conoces la confesión de fe de 1689? ¿Conoces otra? Muy pocos cristianos pueden levantar la mano cuando se le hace esa pregunta. Pero también, si le haces la pregunta, ¿tienes tu propia declaración de fe? Y muchos cristianos no pueden dar un mensaje completo. O sea, que la iglesia está pasando por un periodo, una época, donde podemos decir que en sentido general, yo sé que aquí no sucede, pero en sentido general a nivel mundial hay un analfabetismo teológico, de que ya hoy la iglesia no busca conocer, defender la verdad del evangelio. Hoy la iglesia prefiere estar sentada cómoda, recibiendo, pero no quiere esforzarse en poder defender la verdad del evangelio. El primer llamado que nos hace esta porción de las Escrituras, miren, mantengamos firme, sin fluctuar, la confesión de nuestra esperanza. Este llamado es para la iglesia que hoy está pasando por estos conflictos y problemas. El llamado es este, que es una confesión de fe. Una confesión es una declaración verbal, es una declaración pública, por eso se llama confesión, confesar lo que tú crees. Una declaración pública, una declaración consciente. Muy importante. Nos encontramos personas por la calle a veces predicando porque pertenecen a ciertos grupos religiosos, pero no están conscientes de lo que predican. Y cuando lo llevas a las Escrituras, te das cuenta que están repitiendo como si fueran vendedores. Esos vendedores que te llaman por teléfono, que a veces no hablan tu idioma, pero se aprendieron un párrafo en tu idioma y te repiten, y tú le preguntas y te vuelven a repetir lo mismo. Así. Es una declaración consciente de una verdad que creo, que defiendo, que proclamo, que estoy convencido a través de las Escrituras y la cual sostengo. Cuando hablamos de confesiones de fe, primeramente tienen que declarar las Escrituras es la autoridad sobre la cual debemos de fundamentar nuestra fe. Si no tenemos la Escritura como la autoridad, mejor no la leas. Mejor no sigas. Eso es una confesión. Y el llamado es este: mantener firme sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. Quiero invitarle a ver 3 palabras en este pasaje que son de gran importancia para entender este significado. Primeramente, tengan claro, ¿esto es un mensaje a quién? ¿A quién es este mensaje? ¿Quién es la iglesia? Entonces, ¿este mensaje es para quién? Para mí. ¿Y para quién más? Para ti. Este mensaje es para ti también. Tú eres parte de la iglesia. Miren, tenemos una palabra que significa en su sentido más básico algo así como retener, sujetar, y en un sentido más profundo de sujetar con firmeza. No es simplemente sosténme. No es simplemente mantén ahí esto por un momento. Esta palabra tiene que ver con retener. Eso lo vemos en el contexto actual. Fueron a Venezuela y sacaron a un presidente. ¿Y lo tienen cómo? Retenido. De eso se trata. Una seguridad de
no soltar, de aferrarse, de sostener con toda tu fuerza. Y aun cuando puedas morir, todavía tenga las manos ahí engarrotadas sosteniendo algo. De eso trata, de aferrarte con fuerza. En el siglo pasado la iglesia era una iglesia confesional. La iglesia andaba siempre ahí con sus confesiones de fe. Esta confesión que les mostré es del 1689. Y si revisan la historia, es una de las más nuevas. Hay unas que son más viejas. Pero si revisan la historia del siglo XIX en adelante, no hay confesiones de fe que valgan la pena. Porque no hay algo natural en la iglesia que le diga tienes que hacerlo. Esto no es algo natural. Esto es algo que tiene que ser intencional. Y el escritor conocía esto. Y esta palabra implica un sentido intencional. Tenemos que ser intencional. Es como el joven que le gusta a una muchacha, pero no tiene el carácter. Y viene otro y si tiene el carácter y enamora a la muchacha y se casa con la muchacha, y ese joven se pasa toda la vida. Y hay ciertos personajes que están riéndose mirando a su esposa. Pero tienes que ser intencional con esto. Iglesia, tienes que ser intencional con tu confesión de fe. Tienes que ser intencional. No es algo que va a salir así por sí solo. No es algo que le toca solamente a pastores y líderes. Toda la iglesia tiene que ser intencional. ¿Qué creemos? Tú tienes que enseñarle a tu hijo en qué tú crees. Tienes que enseñarle. Implica intencionalidad. Tenemos otra palabra, y estoy en el orden que aparece en el texto griego, por eso van a verlo un poco regado. Y esta palabra es la mezcla de dos palabras, la palabra homo y logos. Este homo no es de homo sapiens, este homo es de similar. Este homo es de lo mismo. Esta mezcla de homo y la palabra logos, que también significa palabra, da como resultado una palabra que tiene que ver con no cometer error. O sea, afirmar algo sin contradicción. ¿Entienden? Es una declaración. Lo que está diciendo es lo siguiente: tu declaración de fe tiene que estar segura. Yo creo esto hoy y mañana creo esto otro. Algunos predicadores son así. Enseñan algo hoy, enseñan por aquí que la salvación es por gracia, pero después cuando van a enseñar en otro pasaje dicen que hay que, hermano, tengan cuidado, no sigas, que vas a perder tu salvación. Entonces, ¿cómo es posible? ¿La salvación es por gracia o es por mi esfuerzo? Y hay contradicción. Pero esta palabra lo que implica es eso. Decir lo mismo, afirmar sin contradicción en su significado básico, es una fe que no cambia. Yo hoy confío en la palabra de Dios y yo sé que mañana va a estar segura, y la palabra de Dios declara que sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre porque no cambia. Y la tercera palabra que encontramos en este pasaje significa sin fluctuar, y da el sentido de un atributo. Es una confesión que no la vamos a negociar. Mantengamos la confesión de nuestra esperanza. ¿De qué manera? Miren, reteniéndola, sosteniéndola con firmeza, afirmándola sin contradicción. Y tercero, una característica que tiene esto: no negociable, que no se inclina, que no se adapta, no negociable. La base de esta firmeza, este mismo pasaje la da un poquito más adelante de este texto, capítulo 10 de Hebreos, verso 23, cuando dice: mantengamos firmes, y al final, porque fiel es el que prometió. Esta es la base por la cual podemos estar firmes. La iglesia no está firme en creyentes, sino en Dios. Fiel es el que prometió, y como iglesia podemos anunciar el mensaje del Evangelio con seguridad por la razón siguiente.
Dios ha hecho una promesa. Y esa promesa no viene sola, dice que Él es fiel. Él es fiel. La fidelidad de Dios sostiene la confesión de fe de la iglesia, su declaración de fe. Si como iglesia declaramos el mensaje del Evangelio, podemos estar conscientes de que Dios va a respaldar ese mensaje. Si como iglesia no declaramos el mensaje del Evangelio, no podemos pedirle a Dios que, aunque Dios es fiel y seguirá siendo fiel, pero no podemos decirle a Dios ser fiel con nuestra iglesia. Es una realidad. Lo segundo que quiero, el segundo mensaje llamado a nuestra iglesia, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y de igual manera, este pasaje, aunque está muy claro a la hora de leerlo, tiene algunas cosas importantes que el español no nos da. Miren, en Hebreos capítulo 13, verso 1, ahí mismo un poquito más adelante, el escritor vuelve a repetir: permanezca el amor fraternal. Y aquí en Hebreos 10, 24 dice: consideremos unos a otros para estimularnos al amor fraternal. Bueno, hay una palabra, esta palabra tiene que ver por un sentido con provocar reacción, con incitar con firmeza. Hechos capítulo 15, verso 39, hay una descripción de un conflicto. El conflicto era entre Pablo y Bernabé. Verso 39, para describir este conflicto entre Pablo y Bernabé. Es esta misma palabra que aquí se está usando en el verso 24. Ahora, miren otra vez este pasaje: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos da una característica de la iglesia. La iglesia no es solo un lugar para venir, sentarse y a romper los bancos. Hay cristianos que se pasan toda la vida viniendo a la iglesia y terminan haciéndole un hueco. Y son de esos cristianos que siempre se sientan en el mismo asiento. No todos los que se sientan en el mismo asiento son de estos cristianos. Pero hay otros que se sientan siempre en el mismo lugar y ya piensan que con eso es suficiente. Pero la iglesia no es solo un lugar donde vienes y recibes. La iglesia es una comunidad donde tú vienes a involucrarte. Tú vienes a ser parte de ella. Tú vienes a transformar a otros. El significado de consideremos dice que es un sentido intencional. Si yo le pongo un ejemplo, ¿saben lo que es esto? Refresco gaseado. Ustedes saben lo que sucede cuando usted por mucho tiempo sacude un refresco gaseado. ¿Sabe lo que sucede cuando por mucho tiempo? Me dicen cuando para. De eso se trata, intencional. Ustedes saben lo que sucede cuando por mucho tiempo usted mueve un refresco gaseado de manera intencional. Este refresco gaseado se ha estado moviendo todo el día, pero no ha sido de manera intencional. Yo lo podía abrir y no iba a pasar nada. Pero hay una realidad con esto. Si provocamos, vamos a crear un efecto. De una forma u otra, provocar, incitar, como dice este pasaje, provoca reacción. Provoca reacción. Otros se acercaron, otros querían abrirlo y otros se asustaron y temblaron. Escuchen. Otros están allí. De eso trata esta palabra. La palabra significa pensar intencionalmente en otra persona, no en ti mismo. En un sentido negativo, Pablo y Bernabé aún entraron en conflicto y se fajaron.
Pero esta palabra, que puede ser usada en sentido negativo, también aquí la tenemos en un sentido bien positivo. Miren, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahora algunos dirán, ¿cómo puedo usar algo? ¿Lo puedo usar de manera negativa? Tiene que ser así, intencionalmente, para provocar una reacción. Eso quiere decir que tienes que intencionalmente relacionarte con tus hermanos, intencionalmente provocar a que otros hermanos también reaccionen y puedan venir donde tú estás, puedan acercarse. Eso quiere decir que vas a tener que hacer cambios en tu vida, abrir puertas en tu vida o cerrar otras, pero tiene que ser de manera intencional. El significado básico, como les decía, agitar hasta provocar una reacción. Y la idea no era una reacción que ensuciara, era que unos vinieran, otros se levantaran, pero todos de una forma u otra se han movido a reacción. Pensar intencionalmente en otro para provocar una reacción, pero dice con fuerza. Puede ser negativo o positivo, es la realidad, pero esa es la idea. Miren, el sentido positivo que está dando este pasaje va un poquito más allá. Empujarnos, despertarnos, sacarnos de la pasividad espiritual. Esto tiene que ser más allá, como yo quiero que tú hagas algo y voy donde tú estás, te levanto y te... Es la idea que está dando este pasaje. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. No esperes que el hermano lo haga. Miren, empújalo, despiértalo, sácalo de la pasividad. Es lo que está diciendo el pasaje. Y este es el llamado aquí a la iglesia. Como iglesia, el escritor nos está llamando a hacer esto. Aquellos que están allí pasivos, que están como que dormidos, hay que despertarlos. Tristemente el español no nos da este significado, pero es la realidad detrás de todos estos pasajes. Es una provocación santa. No provoques para ira, provoca para, ¿qué dice el pasaje? Estimular al amor y a las buenas obras. Congreguémonos. Y el verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Y tenemos un pasaje en Hechos 2:42 que describe esto. Este pasaje de Hechos 2:42 lo puedo ver como un patrón a seguir. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren el modelo. Doctrina. ¿De qué habla doctrina? Doctrina es enseñanza. ¿Qué es el primer llamado que hace el texto? El pasaje. ¿Cuál fue el primer llamado? Mantengamos nuestra profesión de fe. ¿Cómo vas a tener una profesión de fe si no conoces la doctrina del Evangelio? Y lo que hacían la iglesia primitiva, en Hechos 2:42, miren, perseveraban en doctrina, perseveraban en comunión, partían el pan. Y dice que oraban. Un modelo, llevando a cabo estos llamados. El punto del texto no es una advertencia simple sobre el peligro de no congregarse. Y muchos predicadores, cuando enseñan sobre este pasaje, dicen, hermanos, tengan cuidado, no deje de congregarse. Tengan cuidado que esto no suceda, que no se enfríe tu vida. Muchos predicadores enseñan así de este pasaje. Tenga cuidado que esto no suceda en tu vida, aunque es una realidad, no es lo que está enseñando el pasaje. No es una advertencia simple a algo que puede suceder en la vida de creyentes en la iglesia. Miren, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca.
Esto es una estructura de énfasis en el idioma. Y lo que está diciendo es, detente. Lo que está diciendo que esto no es algo casual que sucede. Está diciendo que esto es una práctica continua en la iglesia. Y el llamado hoy para la iglesia, y la iglesia que quiere nacer, es detente. Detente. No dejando de congregarnos. ¿Cuál es la idea? No sigan haciéndolo. Detente. Tristemente el cambio de idioma nos obliga. Hay que traducirlo. Pero la idea es esta. Detente. Detente. Congrégate. Es un regaño a algo que está sucediendo. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Tenemos 3 llamados para la iglesia en esta mañana y quiero que pensemos en esto y de esta manera terminar. Primeramente, debemos de mantenernos ¿cómo? Firmes, sostenidos con firmeza, no a la ligera. Tienes que ir a las Escrituras comprometido con ponerle en alto, no la palabra de los hombres. Consideremos unos a otros de manera intencional, pero con el sentido de provocar una reacción. Provoca reacciones positivas que fomenten el amor y las buenas obras. Eso es lo que dice el pasaje. Y por último, congreguémonos. Deja. Hoy no voy a ir por tal razón. Mira cómo hay espacio vacío, ¿saben? Si vienen todos los miembros de esta iglesia, se llenan todos estos espacios. No es algo que va a suceder, es algo que está sucediendo. No dejes de congregarte. Detente. Congrégate. Es el llamado que nos hace el Señor a través de este pasaje. Mantengamos firme nuestra profesión de fe. Consideremos, exhortemos con fuerza a los que tenemos a nuestro lado y también congreguémonos. Es el llamado para ti en esta mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.